Muchos de nuestros clientes nos preguntan acerca de sus dudas de los diferentes modelos de afiladoras MVB de los que disponemos. Básicamente, para lo que es el afilado de los dientes, está el modelo MVB 750, que es una máquina con media cabina que solamente nos permite destalonar, y el modelo 850, que ya permite, aparte de destalonar, hacer el afilado de la cara del diente, hacer el afilado del dorso del diente y, por último, hacer también el afilado o rectificado de los asientos donde debemos soldar los dientes, ya sea porque fabricamos sierras o porque vamos a replaquetarlas en serie, todos los dientes. Disponemos también otro modelo de afiladora MVB, como el 650 y el 670, que ya son para tareas específicas, como el afilado del diente cóncavo o el rompeviruta de los dientes, que sirven para cortar aluminio y materiales no férreos. Vamos a ver, pues, primeramente, el modelo MVB 750. Es una afiladora con una concepción muy sencilla, muy simple. Dispone de un panel de control con una pantalla de texto y el sistema de media cabina, que es una puerta para la protección de la salpicadura del líquido refrigerante. Veremos en la pantalla que debemos seleccionar mediante el encoder giratorio. Para ello hay diferentes caracteres, nos irá guiando el programa por las tres pantallas que dispone, donde debemos configurar el número de dientes, paso de diente, recorrido de afilado, a qué velocidad queremos hacer este afilado, la distancia de seguridad o de apartar el diente, la velocidad de indexado del diente. Recordemos, cuando mayor es el diámetro del disco, más lenta esta velocidad. Y qué ángulo queremos realizar de destalonado, en este caso, y la carga. Vamos a ver, ahora guardaremos el programa y vamos a ver cómo funciona. Por último, recordar que estos valores de aquí son para poner dientes rotos, que en el caso de destalonado normalmente no es útil. Guardamos los datos, voy a introducir la sierra. Tenemos aquí una sierra con un paso de diente muy estrecho. Lo coloco en el indexador, en la uña de avance, y fijo la sierra para que no se mueva. En el caso de que la curva de avance no fuera la correcta por el diámetro de la sierra, la ajustaremos con este perno de aquí, cambiando así la curva de avance de la uña de avance del diente. Una vez tenemos este ajuste realizado, cerramos la puerta. Mediante estos botones puedo yo ahora mover el eje de la máquina, indexar el diente y cerrar la mordaza. Voy a cargar ahora el programa pulsando el botón Start. Pulso Start, la máquina me avisa que la piedra va a empezar a girar. Si acepto, pulso Start nuevamente y ahora la piedra empieza a girar. Compruebo ahora sí que haya cargado correctamente el paso del diente que yo he establecido en el programa, para que avance bien la sierra sin problema. En caso que esté correcto, ya lo dejo así y voy a acercar la piedra de afilado al diente. Bien, ya tendría la piedra bastante cerca, pero si lo realizar estos movimientos tal y como estoy ahora es demasiado rápido. Pulsando este botón veremos que cambia la velocidad de avance de rápido a lento. Y ahora sí, puedo ajustar finamente. Ya lo tendría. Confirmo con Start. Entonces lo que vemos aquí es que la máquina, mediante interpolación de los ejes vertical y horizontal, está realizando el ángulo de afilado
que yo he seleccionado, en este caso 15 grados. Esta sería la función principal del modelo MVB750, que es una máquina económica para realizar esta tarea en el taller de afilado. Si vamos un paso más adelante, ya dispondríamos de la afiladora MVB850. Básicamente es todo lo que podemos hacer en la MVB. Es decir, aquí ya disponemos de cabina totalmente cerrada. Opcionalmente podemos equipar un equipo de aspiración, ya que la cabina está totalmente cerrada, entonces nos lo permite. Un sistema de filtración, que también pueden llevar en los otros modelos de MVB. Y sobre todo, un panel de control táctil, que es mucho más fácil o intuitivo de utilizar. Aquí, aparte del destalonado, ya nos aparece la función del afilado del dorso, de la cara o asiento de los dientes. Igualmente podemos introducir tanto dientes que son nuevos como dientes rotos. Para ello, editamos, introducimos los dientes que son nuevos y activamos la opción. Para la máquina solamente haría estos dientes. Una vez ya lo he realizado, puedo desactivar y vuelvo a ser el programa de antes. Puedo cargar, puedo introducir hasta 20 programas. Entonces la máquina ya ha memorizado los programas y lo cargaría. Dentro de lo que puedo configurar en el programa está el avance del diente que tiene que realizar la uña de avance, a qué velocidad quiero hacer este indexado, número de dientes, y como la máquina solo puede hacer cara plana o dorso plano, siempre vamos a afilar a 0 grados, no podemos dar grados. Lo que sí que podemos dar es tanto la carga de afilado, recorrido de afilado, velocidad a la que quiero hacer el afilado, ángulo de corte y sobre todo cuántas veces quiero repetir esta operación, lo que sería el afilado de oscilación, que es tan importante cuando replaquetamos o ponemos dientes nuevos, ya que no podemos sacar una gran cantidad de carburo de tungsteno en una sola operación. Es decir, ahora veremos un ejemplo, vamos a realizar esta operación de afilado en 3 veces. Tengo la opción activada, memorizo. Si yo quisiera hacer ahora la cara, activaría esta opción y memorizaría. Y ahora la máquina haría la cara con todos los datos que tengo grabados. Una vez termino de hacer la cara, cambio la muela de afilado, activo el dorso, igual. Vamos a ver cómo funciona. Para ello, abrimos la puerta, introducimos la sierra, que se introduce exactamente igual que en el modelo MVB 750, mediante un anillo de centraje o un plato portasierras. La introducimos en el portasierras. Hay diferentes tipos de portasierras, desde portasierras pequeños para incisores hasta portasierras grandes para sierras de diámetro hasta 850 milímetros. Introduzco pues el anillo y la sierra, que se fija magnéticamente para que no caiga, y la coloco en la posición de la uña de avance. Igualmente, como la MVB 750, puedo ajustar la curva de avance dependiendo del diámetro de la sierra mediante la palanca de ajuste de la curva de avance. Ahora cierro pues esta manilla para que la sierra no se mueva. Ahora voy a proceder a cargar el programa y veremos cómo la piedra se ajusta automáticamente al ángulo que he programado. Pulso una vez, me confirma que la muela empezará a girar y veremos cómo la máquina se ajusta automáticamente. Ahora pues voy a hacer el contacto de la piedra con el diente de la sierra, tal como haría con la otra afiladora. Para ello igualmente puedo hacer los movimientos rápidos o, si pulso en esta casilla, hacer los movimientos despacio. Una vez lo tengo ya seleccionado, confirmo con Start. Y ahora lo que veremos es que, como he seleccionado el afilado en 3 pasos, va a hacer este afilado en 3 veces.
cada una de las veces sacando la carga que yo he puesto de 0,04 milímetros en este caso. Vemos que el modelo 850 es una máquina que, aun contar con una cabina completa que puede resultarnos algo menos práctica para el manejo del día a día, es una máquina mucho más potente, ya que permite el afilado no solo del destalonado, sino del dorso, la cara y el asiento del diente. Y por último, comentar que uno siempre debe buscar la practicidad en las máquinas, y es por eso que todas las afiladoras de élite, pensando en el máximo de practicidad, están pensadas para poderlas mover, llevar y cambiar de sitio muy fácilmente, aún y que la máquina esté llena de refrigerante.